Vamos a leer el enunciado. Dice que tenemos una corriente de hexano y octano, o sea, son dos hidrocarburos. Dice que es equimolar. ¿Eso qué significaría a nivel de las composiciones? Son iguales las composiciones. O sea, son 50-50, correcto, en términos molares. Entonces, por ejemplo, aquí al inicio, bueno, nos dicen al inicio 10 kilomoles por hora. Entonces, el 50% es hexano, el 50% es octano, y queremos separarlo por medio de separadores flash para ver hasta dónde podemos llegar a separarlo, y entonces vamos a usar 3 separadores flash. Esto es un ejemplo de lo que hay que hacer a nivel del proyecto, porque básicamente el único equipo de separación que vamos a tener van a ser estos equipos de separación flash, con el detalle que dependiendo del proceso que ustedes escogieron, pues la mezcla no necesariamente va a ser hidrocarburos. La mezcla puede contener gases, que es lo que decíamos, fluidos supercríticos. La mezcla podría contener agua, que es un fluido no polar, o un alcohol, un ácido, etcétera. O sea, podría ser una mezcla heterogénea que incluso tenga dos fases. Entonces habría que investigar pues cómo manejamos eso. En algún momento hablamos de los fluidos supercríticos, que ahí yo puedo trabajar suponiendo que no se va a disolver en el líquido, o sea, la X igual a 0 o la K muy alta, etcétera. Habría que investigar un poco pues cómo hacemos, por ejemplo, en el caso del agua hidrocarburos. Ahí también a lo mejor podemos suponer que el agua no se va a disolver en el hidrocarburo. Ahí estaríamos hablando incluso de un equilibrio líquido-líquido. Vean qué interesante. Bueno, el asunto aquí es sencillo porque es hexano-octano. ¿Qué modelo termodinámico usarían ustedes en este caso? Que en simulación hay que hablar del modelo termodinámico. ¿Qué ley, qué principio, qué modelo podemos usar? Sabiendo que son octano y hexano. Ley de Raúl, profe. La ley de Raúl, correcto. ¿Por qué? Porque son de la misma familia química. Entonces esperaríamos que esto sea una solución ideal. Además, es una atmósfera y vamos a ver que una atmósfera, pues a lo mejor en el curso anterior les comentaron que una atmósfera se considera una presión baja, donde normalmente muchos gases o muchos vapores van a tener un comportamiento de gas ideal. Entonces, al inicio dice que tenemos la mezcla a una atmósfera y 100 grados Celsius, y entonces a esas condiciones todo indica que aquí tendríamos una mezcla líquido-vapor, porque se está separando, o sea, a 100 grados Celsius en el primer separador, vemos que se estaría separando en una corriente de vapor y una de líquido. Y aquí precisamente es un problema de vaporización instantánea que nosotros lo podemos ahorita resolver por medio de los gráficos de De Priester, por ejemplo, pero aquí lo que vamos a hacer es usar el simulador para resolver esta etapa. Entonces después, pues tenemos una corriente de vapor y queremos todavía separar más octano. ¿Cuál creen ustedes que va a tener tendencia de irse en la corriente superior y cuál va a tener tendencia para irse en la corriente inferior? Solo sabiendo la estructura molecular, digamos. El hexano es el que se va a evaporar, me imagino. El hexano tiene más tendencia a evaporarse, porque tiene menor número de carbonos. Es más ligero. No es que se van a separar al 100%. Eso es una de las cosas que queremos ver en este ejercicio, que con separación flash es imposible hacer una separación de alta, digamos, de alta pureza, como se logra en una etapa de destilación. Pero vamos a ver hasta qué pureza se logra llegar, y vamos a ver también ventajas y desventajas de esta secuencia que estamos planteando. Entonces, o sea, aquí sale una mezcla, por arriba sale una mezcla, pero más rica en hexano. Por abajo sale una mezcla más rica en octano. Entonces, esta mezcla más rica en hexano todavía queremos enriquecerla más. Entonces, vean que tenemos que enfriarla. Primero hay que enfriarla para volverla a llevar a una condición de líquido-vapor, porque aquí lo que está saliendo, digamos que es un vapor saturado. Recuerden, mezcla líquido-vapor estaríamos en una condición de equilibrio de fases. Entonces, digamos que aquí sale un vapor 100%. Entonces, digamos que es un vapor saturado. Entonces hay que enfriarlo para volver a caer en la condición de mezcla.
y poder hacer otra separación, que es esta segunda separación, vean, a 93 grados Celsius. Y para el enfriamiento metemos un intercambiador de calor. Aquí vamos a calcular un Q. El simulador nos permite aquí calcular un Q. El simulador a su vez nos va a permitir calcular las corrientes. O sea, si aquí entraron 10 kilomoles, pues cuántos kilomoles por hora salen por la corriente de vapor, cuántos kilomoles por hora por la corriente de líquido y las composiciones. Todo eso lo calcula el simulador. Igualmente para la etapa 2, y después lo que sale de la corriente de vapor de la etapa 2 se enfría todavía más a 86.3 grados Celsius para que este vapor otra vez volver a la zona de mezcla líquido-vapor y hacer una tercera separación. Y entonces al final lo que nos va a interesar es, si aquí entraron 10 kilomoles por hora, pues cuántos kilomoles por hora logramos obtener en la corriente 8, que es la corriente de vapor de la etapa 3, y la composición de esta corriente. Entonces, ven qué interesante. Puede ser que aquí la composición sea muy, muy alta, muy rica en hexano, pero lo que espero yo que veamos es que cada vez la corriente se va haciendo más pequeña, la corriente de vapor. Entonces, esta corriente puede ser muy pequeñita y al final vamos a tener a calcular una eficiencia. Vamos a calcular una eficiencia como vamos a decir cuántos kilomoles de hexano hay aquí en la corriente de vapor final y cuántos moles de hexano al inicio. Y eso nos va a dar una eficiencia de separación. Para que quede más claro, aquí en la corriente, que en el gráfico es la corriente 8, vamos a hacer los kilomoles por hora multiplicados por la concentración o la fracción de hexano, y eso nos va a dar los moles de hexano. Y aquí al inicio tenemos 10 kilomoles por hora multiplicado por un 50% de hexano, entonces aquí están entrando 5. Aquí, por ejemplo, si aquí están entrando 5 y aquí a la salida al final obtuviéramos que lo que sale es un kilomol por hora de hexano, la eficiencia sería un 20%. ¿Se entiende este concepto de eficiencia, este cálculo que me interesa que ustedes hagan? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Con mucho gusto. O sea, nos interesan los moles de hexano a la salida de la corriente de vapor de la etapa 3, que es el flujo molar por la concentración o la fracción de hexano. Ese es el concepto de balance de masa de un componente. Y eso mismo lo hacemos a la entrada, flujo molar por la fracción de hexano, eso nos da moles a la salida dividido entre moles a la entrada. Eso nos va a dar un porcentaje de separación. Si esto fuera perfecto, entraron 5 moles de hexano porque es 10 por un 50%, y si fuera perfecto esto, pues saldrían 5 moles de hexano, pero no van a salir 5, van a salir 2, van a salir 1. Entonces eso nos permite calcular una eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Te queda más claro? Entonces la forma para esa eficiencia sería flujo molar por la fracción de lo que queremos calcular. Sí, aquí está rendimiento del proceso. Moles de hexano a la salida entre moles de hexano a la entrada. Lo que quiero que quede claro es cómo calculamos los moles de hexano. Es simplemente como en los balances de masa de componente. Flujo por la composición. ¿De acuerdo? Entonces, vean, sí, vamos a llegar hasta la entrada de la etapa 2. Vamos a explicar cómo montar el primer separador y el intercambiador de calor, cómo ponerle los datos, cómo correr esto, etcétera. Y a ustedes les va a tocar poner el segundo separador, segundo intercambiador y tercer separador con estas temperaturas, correr el programa. Y ahí no termina el asunto, sino que ahí mismo en el simulador ustedes pueden insertar texto. Entonces ustedes aquí ponen tarea número 2, su nombre, el nombre del curso, etcétera, y van a reportar esto. O sea, tienen que reportar las respuestas solicitadas, caudal de vapor de la salida de la unidad 3, composición de vapor de la salida de la unidad 3, el calor del intercambiador 1, calor del intercambiador 2 y rendimiento del proceso. Vamos a ver las instrucciones que aquí nos dan. Abrimos el simulador y nos dan aquí unas opciones que dice Flowsheet, Configure, añadir, seleccionar, New. Eso si ustedes lo estuvieran haciendo solitos en su casa, y esto es lo que vamos a hacer. Luego dice, vamos a escoger una ecuación de estado, que eso es para reproducir las propiedades del gas. Después vamos a irnos a añadir componentes, y después aceptamos el paquete de propiedades, etcétera. Esto es de lo primero que siempre se hace en un simulador, y esto nos va a permitir que el programa sepa que tiene que trabajar con hexano, octano, y ya podríamos seguir haciendo el dibujo. Entonces vamos a empezar a hacer el ejemplo de la simulación. Pues evidentemente nos vamos a donde están los programas y necesitamos buscar, el asunto es, porque ya me ha pasado, que me preguntan, profesor, es que no encuentro el programa Coco.
Bueno, de hecho, por aquí aparece una carpeta que dice Coco. Puede ser que ahí les aparezca una carpeta que se llama Coco, pero lo más probable es que les aparezca con otro nombre. Resulta que el programa de simulación en sí no se llama Coco, sino que el programa se llama COFE. Esos son siglas. A los estadounidenses les encantan las siglas. Entonces, el programa se llama COCO. Esas son unas siglas ese es el ambiente de simulación, por decirlo así, la hoja de simulación. Vean que hay dos, COFE y COFE 64. Es más, vamos a poner aquí la lupa. A ver si aparece la lupa primero, para ver si se nos hace más grande y si ustedes ven más grande. Si no ven más grande la pantalla, pues no tiene mucho sentido. Díganme si vemos más grande la pantalla. Sí, señor. Oh, excelente, porque entonces es más fácil para ustedes ver las cosas. Entonces aquí, como les decía, tenemos que buscar un programa que se llama COFE. Entonces tenemos COFE y COFE 64. Se supone que en las computadoras de ahora es 64 bits, entonces que tendríamos que usar COFE 64, pero a veces da problemas, entonces por eso están pues las dos opciones. Vamos a abrir cualquiera de los dos, pueden abrir. Yo voy a abrir COFE 64. Entonces vamos a abrir COFE 64. Y aquí está abriendo. Y ya les voy a enseñar la pantalla como se ve. Ustedes también lo deben estar abriendo. Vean, esto es lo que aparece. Esto es lo que yo llamo un área de trabajo. Es como si fuera una hoja de papel donde vamos a dibujar los equipos y las flechas de las corrientes, etcétera. Es más, por ahí les apunté en el enunciado del proyecto que este diagrama que vamos a hacer a ustedes les sirve cuando dibujen su diagrama del proceso que están analizando. Esto lo pueden copiar y lo pueden usar como diagrama del proceso para, digamos, el documento, para el avance. Porque este diagrama cumple con las características de un diagrama de proceso, la simbología, los números de las corrientes, incluso permite ponerle etiquetas a los equipos. Esa es una ventaja que tienen inclusive los simuladores, que yo puedo usarlo para dibujar un diagrama de proceso. Pues normalmente lo que uno hace cuando abre un programa nuevo es empezar a revisar. Aquí vean que aquí tenemos pestañas donde hay diferentes opciones: abrir, cerrar, salvar, imprimir, insertar cosas. Esta ventana de insertar va a ser muy importante porque hay muchas cosas que podemos insertar. Esta ventana Flowsheet va a ser también muy importante, sobre todo esta primera opción, configurar. Y después podríamos incluso ver cómo hacer un report, etcétera. Entonces, también ven que aquí hay una serie de botones. Hay una serie de botones que también tiene salvar, abrir, copiar, pegar y hay una serie de botones que están propiamente relacionados con la simulación, que ya los vamos a ver. Y después aquí a la izquierda tenemos una pantallita que tiene como lo que se llama un árbol. Los informáticos llaman esto un árbol, que es donde aparecen todas las hojas que están abiertas. En este caso solo hay una hoja llamada Flowsheet y después hay una que se llama Settings. Y cuando abramos más ventanas, por ejemplo, para ver alguna corriente en particular, aquí van a aparecer y entonces aquí vamos a poder movernos entre diferentes ventanas. Esta ventanita es muy útil. Entonces viene la gran pregunta: ¿cómo empezamos? Entonces, básicamente hay dos cosas con las que hay que empezar en simulación. Esto sirve para COCO, para Aspen, para cualquier simulador. Primero, meter componentes, o sea, definir los componentes. Y segundo, definir modelo termodinámico. Para nosotros el modelo termodinámico va a ser, por ejemplo, ley de Raoult, o va a ser, por ejemplo, una ecuación de estado. O cuando estemos un poquito más avanzados en un par de semanas, pues ya meter algún modelo de actividad de fase líquida, Wilson, NRTL, Unifac, etcétera. Todos esos modelos están, vamos a ver aquí en el simulador. Entonces, a nivel de simulador, ¿cómo se hace eso? Vamos a entrar a una ventana de configuración, que es donde aparecen estos matraces que yo digo, o estos como unos Ellenmeyer. Aquí dice configurar, pero ven ustedes que los Ellenmeyer también aparecen aquí, donde dice setting, también aparecen los Ellenmeyer, y aquí aparece un botón donde están los Ellenmeyer. O sea, donde estén esos Ellenmeyer, yo puedo apretar y me va a aparecer la ventana, una ventana que es la que yo necesito que me aparezca. Es esta ventana que tenemos aquí, que dice Flowsheet Configuration. La idea es que todos vayamos en paralelo. Estamos en esa ventana. Ya vimos tres formas diferentes. Sí, profe. Y yo la puedo abrir. Entonces, en esa ventana, nosotros vamos a usar solamente la primera pestaña, que es la que está abierta. Primera pestaña, que dice Property Package. Y vean que al inicio no hay nada. Solo hay un botón activo que dice Añadir. El botón Añadir. Solo nos da esa opción. Entonces, pues solamente no nos queda más que apretar ese botón que dice Añadir.
Entonces, todos apretamos el botón añadir y entonces vean que aquí nos aparece y nos dice, nos aparece con esta opción TA, KP Open, y así como está la vamos a dejar. La opción que aparece, que debería ser la tercera, simplemente le vamos a apretar o seleccionar, o sea, no vamos a cambiar. A todos les salió esa opción TA. En inglés eso también es un acrónimo. De hecho, son acrónimos como de comida, coffee, tea, corn. Entonces ya apretamos select en donde decía TEA. Los demás estamos en esta ventanita que dice Property Package, que tiene varias opciones. Todos estamos allí. Vean que el programa permite guardar procesos que yo esté realizando o simulaciones, pues yo aquí puedo grabar, por ejemplo, para hidrocarburo o agua butanol, etcétera, pero nosotros lo que vamos a hacer es un paquete nuevo. Vamos a ponerle aquí donde dice New. ¿De acuerdo? Vamos a apretar el botón New. Y aquí es donde queríamos entrar, que dice definición, paquete de propiedades. Aquí es donde vamos a meter los componentes. Vean que aquí dice compounds y por aquí dice model set. Son las dos cosas importantes, compounds, componentes y model set. Aquí podemos ponerle un nombre, es más, al puro inicio. Entonces vamos a apretar aquí añadir. Vean, el único botón que hay, añadir. Y eso nos va a llevar a otra ventana. Vean que estamos abriendo muchas ventanas y esta última ventana, vean que ya aparece una lista de componentes. ¿Me avisan si alguien se quedó atrás? ¿Puedes repetir después de lo de T? Es que se me quedó. Con mucho gusto. Cuando ustedes les aparece el paquete TEA o T, ponen select y les aparece esta ventanita que dice alcanes C1, C2, etcétera, water, butanol. Esta ventana no nos interesa ninguna de estas opciones, queremos hacer una nueva. O sea, apretamos el botón New y nos sale esta ventana que dice T Property Package Definition. ¿De acuerdo? Y ahí solamente hay un botón que dice añadir y es para añadir los componentes. Que tenemos que añadir el hexano y el octano. En los procesos, muy importante, yo tengo que añadir todos los componentes, incluyendo disolventes como el agua, incluyendo inertes, por ejemplo, si tengo aire, si tengo nitrógeno, si tengo inertes, tengo que añadirlos a los componentes, tengo que añadir el disolvente, porque todo eso cuenta a nivel de moles, acuérdense, a nivel de balance de masa, e inclusive puede afectar, los inertes pueden afectar el equilibrio químico, principio de Le Chatelier. Todo eso hay que añadirlo. Si son 8 o 10 componentes, pues hay que añadirlos. En este caso son solo 2. Entonces ahora sí estamos en esta ventana que dice añadir componentes. Sí, señor. Ahora entonces vean que aquí abajo dice filter by. Aquí es donde nosotros podemos buscar hexano con solo que tenemos que poner en inglés, o sea, hexane, o sea, con E al final. Vean que por aquí aparece hexane. Entonces C6H14. Entonces aquí yo le puedo poner OK y me va a añadir el hexano. Vean que aquí aparece N-hexano. Eso tengo que hacerlo por tantas veces como componentes tenga. O sea, si son 10 componentes, tengo que hacer esto 10 veces. En este caso, pues nada más nos falta buscar el octano con E al final, octane. Y aquí vemos que aquí aparece octane, por aquí aparece. Vean que si yo me hago doble clic en la fórmula, también me lo va a añadir. Hay muchas cosas que podemos hacer con doble clic, pero igual podemos hacerlo con OK o con seleccionar. Vean que aquí ya tenemos los dos componentes y ahora que era el primer paso. Segundo paso, modelo termodinámico, es esto que está acá donde dice Model Set. Entonces, Model Set, vean que nos dice Penn Robinson, Suave Reddish Kwon. Esas son ecuaciones cúbicas de estado para modelizar el gas, que sea gas real. Pero vean que también tenemos Wilson, NRTL, Unifac, Uniquac y esta otra, Chemical Theory. Estos son modelos para modelizar la fase líquida, que es lo que vamos a ver en esta semana. Nosotros vamos a escoger una de las dos primeras, Penn Robinson o Suave Reddish Kwon.
Es más, esto se supone que las ecuaciones cúbicas de estado modelizan fase líquida y fase de vapor. Escojamos una, alguien que escoja una ecuación cúbica de estado. Penn Robinson, profe. Vamos entonces Penn Robinson. Fíjense que con esto ya prácticamente estamos listos con el paquete de propiedades. Entonces le podemos poner OK. Nos tiene que salir este mensaje. Cuando le ponemos OK, dice asignar paquete de propiedades a la corriente tipo. Eso hay que ponerle que sí. O sea, muy importante ponerle que sí, porque si no el programa no va a saber los componentes, no va a saber el modelo termodinámico. Se supone que ya con esto estamos listos. Vean que aquí aparece New Property Package. Aquí estamos listos, podemos cerrar esto. Ahora nos toca dibujar el proceso. O sea, por cuestión de orden, ahora nos toca dibujar el proceso. Entonces nos toca irnos a donde están las operaciones unitarias. Entonces, vamos a poner la lupa por aquí. Vamos a aumentar la pantalla un momentito. Vean que ahora, entonces necesitamos insertar los equipos y necesitamos insertar las corrientes, o sea, las flechas, conectar los equipos. Entonces eso lo podemos hacer aquí en Insert. Vean que dice Insert Unit Operation, eso es insertar un equipo, que es una operación unitaria. Una operación unitaria, acuérdense, es un equipo, digamos, básico de un proceso, y una corriente, pues es un stream. Tenemos esas dos opciones. Vean también que en Flowsheet también tenemos Insert Stream e Insert Unit Operation, y también a nivel de los botones. Aquí tenemos esta flechita continua, es Insert Stream, y este reactorcito que vemos aquí, un botón, también dice Insert Unit Operation. Tenemos varias opciones para insertar, pues, tanto los equipos como las corrientes, para que ustedes, digamos, si ustedes se sienten cómodos con los botones, pues con los botones, o si ustedes lo quieren hacer por pestaña, pues nada más con saber que en Insert está todo. Aquí en Insert está, pues, todo lo que se puede insertar, corrientes, operaciones unitarias. Vamos a abrir la ventana de operaciones unitarias. Aquí tenemos la ventana de operaciones unitarias. Vean todo lo que tenemos. Tenemos bombas. Por aquí tenemos turbinas, tenemos mezcladores, tenemos válvulas, tenemos bombas, tenemos reactores, tenemos separadores, tenemos una serie de equipos. O sea, si yo necesito una bomba, pues por aquí tengo una bomba, un compresor. Si yo necesito un calentador, tengo un calentador. Nosotros vamos a usar este que se llama Heater and Cooler. Ese es el más sencillo que hay, el intercambiador de calor más sencillo. Si ocupo un reactor químico, eso sería tal vez para otro curso. Hay varios tipos de reactor químico. Bueno, de hecho, ustedes para el proceso tienen que meter un reactor químico. Pues aquí pueden probar diferentes tipos de reactores. Aquí yo les voy a hacer una recomendación. Para equilibrio químico, tomen nota. El reactor que conviene usar es este que se llama Gibbs Reactor. ¿Por qué? Porque el reactor de equilibrio, que es el que en teoría deberíamos usar, por alguna razón da problemas. Si por A o por B, vean, una de las reglas en simulación va a ser que si por A o por B el simulador nos da algún problema, tenemos que empezar a simplificar. Entonces, si por A o por B, a la hora de implementar el reactor, ustedes les da algún problema, vean que hay un reactor que se dice reactor de conversión fija, que es el reactor más simple que hay, donde ustedes le meten la conversión y él lo que hace es un balance de masa. Entonces, si por A o por B tuvieran algún problema con el Gibbs Reactor, que espero que no, pues ustedes podrían usar incluso uno de conversión fija. Nosotros lo que vamos a usar es un intercambiador de calor y también vamos a usar un separador, que tenemos dos opciones. Tenemos este que dice flash. Vean, tenemos este que dice flash y tenemos este que dice ChemSep. ChemSep es otro módulo que hay, es otro módulo. Voy a abrirles los dos y vamos a ver si lo podemos hacer con ChemSep para aprovechar. Lo usual en este ejercicio sería usar un separador flash, que lo que nos va a hacer es un
cálculos de vaporización instantánea. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionaríamos, por ejemplo, separador flash, y vean que aquí nos aparece este recipiente, que es un separador flash. Voy a hacer la ventana más pequeña para ya verlo a nivel de toda la hoja de trabajo. Entonces aquí tenemos el separador flash, que yo lo puedo hacer más grande, más gordo, como ustedes prefieran. Eso sería un equipo. Es más bien que interesante. Yo puedo hacer copiar y pegar. Yo puedo hacer copiar y pegar y tener de una vez los 3 equipos. Vean qué fácil. Yo puedo copiar y pegar equipos. Y entonces vean que aquí dice flash 1, flash 1.1, flash 1.1.1. Bueno, aquí a mí me interesa ponerle un nombre a esto. Entonces vean que aquí abajo yo puedo cambiarle y ponerle una etiqueta alfanumérica que se llama, le voy a poner V101, y a este vean que si le hago doble clic, entro a la posibilidad de editar el nombre V102 y V103. Entonces vean que aquí ya tengo unos equipos y los tengo etiquetados. Ustedes, en este caso, V es vessel. Generalmente se usan nombres en inglés. Por ejemplo, bomba sería una P por pump. Intercambiador sería una E de exchanger. Y después el código alfanumérico generalmente es de 3 números. 101, 102, 103, etcétera. El primer equipo es el 101, el segundo es el 102 y así sucesivamente. Por cuestión de la ubicación, más o menos así tendríamos que poner los equipos. Vean que una opción es que podemos ir dibujando todo el proceso de una vez y sin definir nada, sin definir ninguna temperatura, ninguna presión. Eso lo haríamos posteriormente. Es más, podemos por el momento mantener los equipos sin conectar y al final y los vamos conectando poquito a poco. O sea, eso es una forma de trabajar, construirlo todo de una vez. Otra forma es ir poniendo de uno en uno cada equipo e ir corriendo cada equipo para asegurarnos de que el simulador hace los cálculos bien, que no se queda pegado antes de meter más equipos. Pues dependiendo de la complejidad, hay diferentes estrategias. Entonces, el otro equipo sería un intercambiador. Entonces, los habíamos visto en heater and cooler. Entonces tenemos aquí seleccionar y vean, aquí tenemos un calentador. Y como les decía, yo puedo volver a la ventana de operaciones unitarias, o bien en este caso, como voy a necesitar otro intercambiador, pues simplemente hago copiar y pegar. Y aquí tenemos otro intercambiador que lo vamos a poner por aquí. Este le vamos a poner E101 y a este le vamos a poner E102. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos, estos son los equipos que necesitamos. Ahora hay que definir las corrientes. Entonces vamos a empezar a definir corrientes y a conectarlos. Y yo voy a dejar a medio hacer el trabajo porque solo me voy a concentrar en los 2 primeros equipos. Y a ustedes les va a tocar pues completar las corrientes y completar lo que corresponda, ¿de acuerdo? Y al final vamos a ver qué habría sucedido si escogemos ChemSep para el separador flash. Vamos a seguir trabajando porque el separador flash pues nos funciona. Entonces ya tenemos los equipos, que es como la mitad del trabajo. Ahora nos corresponde insertar corrientes, que es el botón que tiene la flechita continua, o es en la pestaña Insert, donde dice Insert the Stream, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo varias veces. Hay que insertar de una en una las corrientes. Entonces insertamos Stream. Vean que el cursor cambia y hay que hacer punto inicial, por decirlo así, que a veces no se pega, punto inicial y ahí se pegó, y punto final y ahí tenemos una corriente. Entonces hagan ustedes el intento de poner un clic para que se anclar, por decirlo así, el punto inicial y el segundo clic pegadito al equipo y ahí tendríamos la corriente 1.
Y estamos todos con la corriente 1. Profe, ¿podría repetir cuál intercambiador utilizó? El cooler. Ok, gracias. Sí, entonces vean que, ¿qué pasa qué pasa si no se conecta? Podría ser que quede así. Pues vean que simplemente yo esto lo puedo mover. Entonces, si no se conectó por alguna razón, yo lo conecto. A veces podría suceder que el simulador no corra por alguna razón y es que alguna corriente está suelta, digamos. Alguna corriente está suelta. Tengo que tener, pues, muy importante, asegurarme que esté pegada. La corriente se pega al equipo. Vamos a insertar las corrientes de salida. Corriente de salida, esta la pegamos al equipo. Si no lo hace la primera, pues lo hace la segunda. Y esta la tenemos que pegar al intercambiador. Y ven qué interesante. Nos aparece una ventana que dice, nos pregunta cuál corriente es esa, si la de vapor o la de líquido. O sea, porque él sabe que tiene dos corrientes, una de vapor y una de líquido. Entonces le vamos a decir que es la de vapor. O sea, la opción que aparece allí es la correcta. Y vamos a insertar una tercera corriente que es de líquido. Y esa se queda ahí suelta, digamos. Ya tendríamos las entradas y las salidas. Okay, aquí una persona. La corriente 1 no la hemos definido. La corriente 1 de hecho es una mezcla. Ahorita vamos a definir las propiedades de las corrientes. Eso es lo que sigue. El paso vean que aquí vamos como por pasos. Todavía tenemos que definir una corriente. ¿Por qué? Porque el intercambiador tiene una corriente de entrada y una corriente de salida. Si no ponemos la corriente de salida, el simulador nos va a decir que algo falta. Y lo que falta es esa corriente de salida. Entonces vean que hay que definirle corriente de salida al intercambiador. Vean que no lo voy a conectar al siguiente equipo, pero esto lo continuaríamos. Continuaríamos con las corrientes de salida del equipo 2, la corriente de salida del intercambiador y las corrientes de salida del equipo 3, etcétera, para montar todo el proceso. Por el momento solo vamos a trabajar con los dos primeros equipos. Y los otros, pues yo los puedo tener nada más dibujados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo es que saca las corrientes sin irse a insertar? Las corrientes, hay un botón con una flechita continua. Dice ya. Stream. Y aquí en Insert también aparece Insert Stream, la primera opción. El simulador es redundante, tiene varias opciones, tiene varios lugares, por ejemplo, para encontrar las operaciones unitarias, para encontrar las corrientes. Al igual que tiene varios lugares para abrir la ventana para definir paquete de propiedades. Entonces, me avisa si alguien, cuando estamos todos aquí, o sea, más bien me avisan si alguien ocupa un minutito para alcanzarnos. Vamos a aumentar el tamaño de la lupa. Un momentito, vean que aquí tenemos en grande como se ve lo que estamos haciendo. Esto que tenemos aquí es un separador flash y luego el intercambiador de calor, porque esto empieza a 100 grados y después hay que bajarlo a 93 grados. Eso es lo que conocemos. Entonces, estamos todos aquí, ya con esto dibujado, las 4 corrientes, los 2 equipos. Entonces, vean qué interesante. Ahora lo que nos toca es meter las propiedades de cada corriente. O sea, hay que especificar las corrientes. El programa nos hace los balances de masa y de energía y solamente tenemos que definir la corriente inicial y después lo que pasa dentro de cada equipo. Y el programa nos va a hacer los balances de masa y de energía. Eso es lo interesante de los simuladores. A nosotros lo que nos interesa es eso, que nos haga esos balances. Entonces, solo hay que definir la corriente 1.
Entonces, para definir la corriente 1, simplemente vamos a hacer doble clic en la corriente 1. O sea, encima de la corriente 1, vean que la corriente 1, ¿qué pasa si yo me hubiera equivocado? Y tengo que borrar la corriente 1. Donde hago otra corriente me hace la 2, la 3, la 4, la 5. O sea, se me descuadra en la numeración. Vean que eso no importa porque yo hago doble clic en el numerito y yo lo puedo cambiar. Yo aquí podría ponerle 99, por ejemplo. Yo podría cambiar la numeración. Si por A o por B se me descuadró la numeración, tuve que borrar corrientes. Eso no es problema porque yo las puedo renumerar. ¿De acuerdo? Entonces, si hago doble clic en la rayita, vean qué interesante, aparece una ventana nueva. Ya todos hicimos doble clic en la corriente 1. Sí, señor. Entonces vean que nos aparece una ventana nueva a la izquierda. A la izquierda nos apareció una ventana nueva que dice 1. Esta es la ventana que estamos viendo ahora. Que supongamos que yo quiero volver al diagrama de proceso, pues simplemente apretamos aquí en Flowsheet y volvimos al diagrama de proceso. O sea, tenemos dos ventanas abiertas. Ahora quiero volver a la ventana de la corriente 1, pues apretamos aquí a la izquierda en 1 y aquí estamos digamos, en la ventana. Vean que aquí todo aparece, dice NA, hay que definir temperatura, presión, flujo y las composiciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver con qué empezamos. Dice presión en pascales. Presión en pascales y la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 100 grados Celsius. Entonces yo tendría que meter esto en pascales o en Kelvin, pero vean qué interesante. Yo aquí puedo apretar encima de pascales. Vamos a poner el cursor encima de pascales. Vamos a hacer un clic. Vean que cambió. Se abrió como una ventana y si yo hago otro clic, vean que aparece una serie de unidades de presión. Me avisan si estamos todos aquí. Entonces vean que yo puedo cambiar atmósfera, bar, PSI. Yo puedo poner la unidad que yo quiera. Puedo poner atmósferas. Y hago Enter y ya me cambió la unidad. Vamos a hacer lo mismo con la temperatura para repetir. Ustedes se paran encima de Kelvin, le hacen un clic y vean que cambió la apariencia y le hacemos otro clic y van a aparecer diferentes unidades. Entonces yo aquí le puedo poner Fahrenheit, le puedo poner Celsius. En este caso le vamos a poner Celsius y le ponemos Enter. ¿Se entendió cómo puedo cambiar unidades? Vean que aquí dice moles por segundo. El ejercicio dice kilomoles por hora. Entonces aquí le vamos a cambiar a kilomoles por hora. Entonces vamos a pararnos encima de moles por segundo y vamos a hacerle clic. Y vean que yo puedo pararme encima de moles y encima de segundos y cambiarlo cada uno. Moles, hago un clic y vean que me aparece varias opciones. Gramos, toneladas, libras, moles, kilomoles, libramoles. Les cuento que en el canal de YouTube que yo tengo hay un video que habla sobre el concepto de mol. Yo les recomiendo que vean ese video porque ahí habla de la diferencia entre mol, kilomol y libramol. Yo he encontrado que a veces hay alguna confusión en esos conceptos y pues les recomendaría que se busquen ese video en mi canal. La diferencia entre gramo mol, kilomol y libramol, muy importante. Nosotros vamos a poner kilomol y en segundos vamos a hacerle clic. Vean que nos aparece varias opciones y le vamos a poner hora y le vamos a poner Enter. En ese momento esperaría que ya quede claro cómo podemos cambiar unidades. Por supuesto, hay una ventana general de settings donde yo podría cambiar unidades, pero lo puedo hacer también localmente. ¿Alguna pregunta sobre el cambio de unidades? Si no hay preguntas, pues ahora nos toca meter los valores. Entonces nos vamos a ir a la presión donde dice NA, vamos a apretar, poner encima el cursor y hacer un clic y vean que nos aparece una ventana donde vamos a poder escribir el valor 1 y le ponemos Enter y ahí ya tenemos definida la presión.
Si nos paramos encima de donde dice NA en la temperatura, le ponemos un clic, hacemos clic, nos permite insertar la temperatura 100 Celsius y Enter y ya tendríamos definida la temperatura. Vamos por allí. Vamos paralelos todos y paralelas. Por cuestión de orden vamos a seguir con el flujo. El flujo era 10 kilomolios por hora, entonces nos vamos a ir a flujo donde dice NA, un clic y aparece una ventana donde vamos a meter 10 y Enter y ya tenemos definido el flujo. Y ahora nos toca definir la composición, las fracciones molares. Entonces nos vamos a ir donde está el hexano, cualquiera de los dos, por ejemplo el hexano, y le vamos a poner 0.50. Como esto es un programa pues hecho en inglés, pues usa punto decimal. Vean lo que va a pasar cuando yo hago Enter. Vean que me definió automáticamente la composición del octano. ¿Tenemos claro por qué? Porque automáticamente definió la fracción de octano. Porque como solo hay dos componentes, suma la unidad. Correcto, porque es mezcla binaria, entonces el otro componente pues queda automáticamente definido. Vean que aquí ya tenemos la corriente definida y nos aparecieron más cosas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí dice que el flujo de hexano es 5 kilomoles por hora, flujo de octano 5 kilomoles por hora. Las fracciones, vean que el programa nos dice que esta es una mezcla que tiene 58% de vapor y 42% de líquido, y además por aquí tenemos la composición del vapor y tenemos la composición del líquido. ¿Ven qué interesante? Casi que aquí ya está resuelto el problema. El programa ya hizo todos los cálculos de vaporización instantánea para poder decirnos cuánto es la fase, cuánto es el porcentaje de vapor, porcentaje de líquido y las composiciones de vapor y de líquido. ¿Ven qué interesante? Hay otras cosas interesantes. Porque a 100 grados es una mezcla líquido-vapor. O sea, ya aquí el programa nos lo está diciendo. ¿Qué pasa si yo les dijera cuál es el punto de burbuja y cuál es el punto de rocío de esta mezcla equimolar de hexano y heptano? ¿Cómo lo podríamos calcular? Ven qué interesante. Si yo aprieto aquí donde dice fase de vapor, donde dice fracción molar de vapor, yo esto lo puedo cambiar. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la temperatura, vean que aquí yo podría calcular presión de rocío, presión de burbuja, temperatura de rocío, temperatura de burbuja, manteniendo constante una de las dos, o la presión o la temperatura. Vamos a mantener la presión constante y vamos a buscar cuál es el punto de burbuja de esta mezcla. Vamos a ponerle cuál sería la fracción de vapor para el punto de burbuja. Esto nos sirve de repaso. Vean, estamos repasando conceptos. No es una pregunta difícil en este momento, a estas alturas. Será 0. 0, correcto. Acuérdense, el punto de burbuja es líquido saturado, entonces no hay vapor, entonces es 0. Eso, y dice, use la corriente, la presión actual, la current es actual, entonces una atmósfera, eso lo que va a hacer es que nos modifica la temperatura y vean qué interesante. Esto que está acá es el punto de burbuja de la mezcla equimolar. El programa nos puede calcular de una vez, aquí mismo en esta ventana podríamos sacar punto de burbuja o podríamos sacar punto de rocío. Volvemos a hacer clic donde dice fase de fracción molar de vapor. Y si aquí le ponemos 1, vean qué interesante, 107.77, este es el punto de rocío de la mezcla. O sea, de una vez yo podría agarrar problemas del libro de termodinámica, por ejemplo, de puntos de rocío, puntos de burbuja, y los puedo meter aquí en el simulador y responder preguntas simplemente en esta ventana, pidiéndole al programa que me calcule punto de rocío, punto de burbuja. Vamos a volver a la temperatura de 100 para que nos dé la composición mezcla líquido-vapor. Entonces, vean, aquí ya tenemos definida la corriente. Ya está definida la corriente. Podemos volver a la hoja del diagrama de proceso. Vean que ya cambió a negro. La corriente 1 ya cambió a negro.
Y entonces ahora nos toca definir lo que pasa en el equipo. Solamente esa corriente es la única que vamos a definir porque la idea es que el simulador me va a calcular las otras corrientes, los balances de masa. Entonces, en el equipo de separador, yo hago doble clic y se me va a abrir una ventana donde va a haber información del equipo. Y esa ventana la vamos a abrirla. Doble clic en el equipo, se abre una ventana que siempre trae información. Pues de hecho en esta información vienen caídas de presión, vienen calores, porque yo a uno de estos equipos yo le podría meter calor o sacar calor. De hecho aquí vamos a suponer que en este equipo no va a haber, digamos, ni entrada ni salida de calor. Eso lo tenemos por aparte con los intercambiadores. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí le quiero poner una temperatura. O sea, yo quiero decirle que esta separación, la temperatura no me va a cambiar. Entonces yo voy a abrir, siempre va a haber un botón que dice editar. En estas ventanas de equipo siempre hay un botón editar donde me van a aparecer las opciones de las cosas que yo puedo cambiar. Y entonces generalmente yo puedo fijarme las opciones que tengo para ver qué cambiamos en general. Entonces, por ejemplo, dice caída de presión. Eso no lo vamos a tocar. No nos interesa en este momento. Entonces, vean que aquí yo puedo, por ejemplo, aquí yo puedo definir diferentes opciones. Yo puedo definirle la temperatura. Adelante. Disculpe, ¿cómo fue que llegó a esa segunda ventana? Vean, aquí doble clic en el equipo y hay un botón editar. Siempre hay un botón editar, entonces apretamos el botón editar. Gracias. Entonces, vean qué interesante. Para definir en un equipo de estos de proceso, yo puedo definirle que va a operar a temperatura constante, que de hecho esa es la opción que nosotros vamos a escoger. Y yo le pongo aquí la temperatura. Pero yo también le podría decir un calor. Esto que se dice heat duty. Voy a subir el aumento en esta ventana donde dice heat duty. Es un calor, o sea, yo le puedo meter calor, le puedo sacar calor o en este caso que dice 0, si escogiéramos esta opción, ¿a cuál opción corresponde? Si fuera 0, calor igual 0, ¿qué estaríamos suponiendo? Que el equipo es adiabático. Que el equipo es adiabático. Es más, yo creo que aquí podríamos escoger equipo adiabático y nos funcionaría. En otras ocasiones, por ejemplo, en un reactor, si yo escojo un reactor adiabático, el reactor puede aumentar la temperatura o bajar la temperatura y a veces eso es lo que estamos buscando. O bien, si fuera un reactor químico, yo podría decir que el reactor sea isotérmico. Entonces aquí yo le puedo definir la temperatura. O en el caso de una separación, yo podría definirle que yo quiero una separación de tanto. O sea, yo quiero que la fracción de vapor sea de un 70%, por ejemplo, y el programa me va a hacer los cálculos para que la fracción de vapor sea de un 70%. O sea, yo le puedo, tengo todas esas opciones para un separador flash. O sea, la fracción de vapor yo la pude haber definido aquí para que él me haga cierto tipo de cálculo. Nosotros vamos a trabajar a 100 grados Celsius. Entonces aquí vamos a poner la temperatura de 100 grados Celsius, pero en Kelvin. ¿Cuánto es esa temperatura? Vean, la idea está 73,15. 373.15. Acuérdense que es en inglés, entonces tenemos que ponerle el punto. Tenemos que ponerle el punto. Entonces, vean que ahí le pusimos Enter y ya nos cambió la temperatura. Y eso es lo único que tenemos que hacerle. Es lo único que necesitamos. Vean que todavía las corrientes 2 y 3 están en verde. A nosotros nos interesaría que el programa, nos interesaría saber si este equipo funciona bien, si ya está bien definido. Entonces vean qué interesante. Y esto es una norma en general para simulación, que yo, si el programa me lo permite, yo voy a ir trabajando equipos individuales. Entonces vean, aquí yo voy a apretar botón derecho, pueden anotar botón derecho. Generalmente botón derecho me aparecen opciones adicionales. Entonces en este caso botón derecho, vean que nos aparece una opción que dice calcular esta unidad.
Y esa opción es muy interesante porque me permite, él va a correr solamente ese equipo. Va a hacer los balances de ese equipo, nada más. Entonces, si yo le aprieto calcular esa unidad, vean que dice, calculé la unidad V101 y ya me cambió a negro las corrientes 2 y 3. Las corrientes 2 y 3. Es más, si yo me paro encima de la corriente 2, vean que dice 5,83 kilomoles con una composición de 65% de hexano. Y vean que aquí abajo dice 4,16 kilomoles por una composición de 0,28 de hexano y 71 o 72% de octano, que son las composiciones que habíamos visto en la corriente 1. O sea, nos hizo la separación. Vean qué interesante. Ya él hizo el balance de masa y nos hizo la separación flash. ¿Quedó claro cómo podemos calcular un equipo? Botón derecho, calcular esta unidad y ya. Y ya tenemos el primer equipo calculado. Estamos todos por aquí. Vamos a ver cómo hacemos con el intercambiador. Ven una cosa interesante. Yo puedo insertar texto. Insertar. Por aquí puedo insertar texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner por aquí 10 kilomol hora, 50% hexano, 50% octano, 100 grados Celsius y le ponemos OK y ahí tenemos un texto insertado y yo puedo poner el texto que yo necesite. Le puedo poner tarea número 2, le pongo mi nombre, le pongo el nombre del curso y le pongo la información que yo considere que necesito poner. Acuérdense, entre más comentarios, entre más información le ponga yo a un documento, hoja Excel, simulador, etcétera, pues va a ser mucho más claro todo para una persona que lo lea. Por ejemplo, aquí le vamos a poner que esto ocurre a 100 grados Celsius. El proceso de separación instantánea. Si yo quisiera, podría poner algún comentario aquí arriba, digamos, de la corriente 2 o corriente 3. En este caso, en el intercambiador, nosotros por ahí tenemos que esto ocurre a 93 grados Celsius. Entonces, pues a mí me interesa poner aquí que el intercambiador va a ser a 93 grados Celsius. Y así voy poniendo comentarios en el documento. Pero entonces ahora me interesa hacer el balance de energía en el intercambiador 101. Ya tenemos los balances de masa de la primera corriente. Esto mismo lo vamos a hacer luego en el segundo separador y en el tercer separador, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos interesa es calcular el Q para bajar la temperatura de esta de vapor de 100 grados a 93 grados. Entonces, vamos adelante. Esa temperatura 93, ¿de dónde salió? Es que ahí me salió otra. Del enunciado del problema. Ah, ok. Estamos construyendo el proceso de acuerdo con el enunciado del problema y ahora lo que tenemos que hacer es enfriar a 93 grados Celsius. Entonces vamos a apretar doble clic en el equipo para que nos salga la ventana de la operación unitaria. Esto que estamos haciendo es general para cualquier equipo. Doble clic para la ventana de la operación unitaria. Y la temperatura aquí dice 300 Kelvin, dice temperatura de salida. Pero nosotros la temperatura de salida no va a ser 300 Kelvin. Va a ser 93 grados Celsius. Pues el equivalente en Kelvin, que pues alguno de ustedes lo puede calcular, es 366.15. Entonces necesitamos meternos a editar esa temperatura. Entonces vamos a meternos a la ventana de edición, botón Edit, para que nos aparezca la ventana donde podemos modificar pues una serie de variables. Vean que aquí de nuevo aparece un calor, una caída de presión, que eso es un tema para más adelante, para otro curso, que los equipos tienen caída de presión, más para mecánica de fluidos.
pero a nosotros nos va a interesar la temperatura de salida. Entonces aquí le vamos a poner 366.15 y básicamente eso es lo que necesitamos. Vean que ya cambió la temperatura y eso es lo único que tenemos que hacer. Vean qué interesante que no lo mencioné. Una vez que ya cambié la temperatura, ya él se actualiza y ya puedo cerrar esta ventana. Y ya el programa en este momento sabe que la temperatura de salida tiene que ser 93 grados Celsius. ¿Qué nos tocaría hacer ahora para que él haga el balance de energía y además me calcule, pues la corriente 4 me pase a negro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle en calcular unidad. Calcular unidad, exactamente. Botón derecho. Y calculamos esta unidad y vean que dice calculé la unidad es 101 y ya la corriente 4 se me pasó a negro. Si yo quiero, vean que yo puedo abrir ventana de la corriente 2, donde tengo las composiciones de la corriente 2, el flujo de la corriente 2. Vean que la corriente 2 está a 100 grados Celsius. Pero veamos qué pasa con la corriente 4. Vean que yo me estoy moviendo entre ventanas libremente. La corriente 4, vean que aquí la temperatura es a 93 grados Celsius. Las composiciones son las mismas porque no ha cambiado. Lo único que cambió es la temperatura. La temperatura es 93 grados Celsius. Entonces, vean que aquí ya tenemos montado un pedacito de la tarea. Muy importante es salvar. Entonces vamos a salvar el archivo. Y entonces le ponemos un nombre fácil de identificar. Voy a salvarlo aquí en el escritorio. Y entonces vean que aquí dice Flowsheet 1. Ustedes le pondrían, por ejemplo, tarea 2. Tarea 2. Y le pondrían su nombre. Yo le voy a poner profesor. Y ustedes le podrían poner Pedro Pérez, María Salas. O sea, el nombre de cada uno de ustedes, acordémonos, muy importante para poder yo reconocer de quién es esa tarea